Televisión Manabita presenta TV Noticias, emisión estelar. Televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a TV Noticias. Les recordamos que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manabita y por nuestra web, la www.tvmanabita.tv. Vamos a iniciar con el detalle de la información. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió al asesinato de la alcaldesa de San Vicente. Mencionó que existe narcoterrorismo en funcionarios e instituciones públicas, lo cual están combatiendo. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su directora de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz. Por eso andan desesperados, por eso andan queriendo desacreditar nuestra labor hoy. Y el asesinato de la alcaldesa de San Vicente también generó repercusión a nivel internacional. La agencia extranjera de noticias AFP difundió la noticia. Otro crimen que estremece a Ecuador. La policía informó el domingo que la alcaldesa de un pueblo costero asolado por la violencia del narcotráfico fue asesinada a tiros. Brigitte García, gobernante del balneario San Vicente en la provincia de Manabí, era parte del movimiento Revolución Ciudadana del expresidente socialista Rafael Correa. La policía informó que identificó en el interior de un vehículo a 2 personas sin signos vitales, entre quienes también estaba el director de comunicación del municipio, Jairo Loor. Se pudo evidenciar que existen 4 balas y vainas en el interior. El crimen ocurrió mientras está vigente el estado de excepción que rige en Ecuador desde enero, cuando se produjo una arremetida de bandas del narcotráfico que dejó una veintena de muertos con explosiones en calles, secuestros temporales de funcionarios carcelarios y la toma armada de un canal de televisión. Tras la fuga de la cárcel de Guayaquil del líder de la banda Los Choneros, Adolfo Fito Macías, el presidente Daniel Noboa declaró al país en estado de conflicto armado interno y tildó a una veintena de organizaciones narcotraficantes de terroristas y beligerantes, desplegando a las Fuerzas Armadas para doblegarlas. En Manta este lunes se desarrolló el funeral del periodista Jairo Loor, quien fue asesinado junto a la alcaldesa del Cantón San Vicente, donde se desempeñaba como director de comunicación. Sus restos recibieron honras fúnebres en la sala de venaciones de la funeraria en Santa Marianita, donde sus colegas periodistas y comunicadores le rindieron homenaje. Posteriormente, a las 15 horas, se dio la misa de cuerpo presente y allí se trasladó hasta el cementerio de la parroquia Eloy Alfaro, donde fue sepultado. Y en el Cantón Jaramijó, en la hora cívica de este lunes, se rindió un homenaje póstumo a la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, quien fue asesinada este fin de semana. Gloria a ti, gloria a ti, y a pecho rebosa, gozo y paz y a tu pecho rebosa. Y orar, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, pero sí orar, siempre les he dicho a ustedes, orar para que cambien la mente, los corazones de ciertas personas. Dios nos bendiga y que siempre estemos juntos, unidos a nuestra familia, de cada uno de nosotros. Con 1 minuto
minuto de silencio y con las banderas de Caramicó, Manabí y El País a media asta en la hora cívica. Esta administración, encabezada por el alcalde Simetrio Calderón, rindieron homenaje póstumo por el lamentable fallecimiento de la ex alcaldesa del Cantón San Vicente, Melanie Brigitte García. Paz en su tumba. Bueno, nosotros como siempre pues tenemos que estar unidos, no solamente porque sea de la Revolución Ciudadana, sino como compañeras de alcaldes a nivel nacional, pues hay que valorar y respetar a una persona que le tocó un momento tan difícil. Así es, todos nos sentimos incómodos, pero hay que seguir en la lucha. Así es, Jaramillo siempre presente. Informó Filemón Macías, Televisión Manabita. Seguimos con más noticias en esta noche y mucha atención. La Policía Nacional dio un informe sobre la captura de alias Pecho Amarillo, supuesto cabecilla de una organización criminal en Manabí. En rueda de prensa, la policía anunció la detención de 14 sujetos, entre ellos alias Pecho Amarillo, quien sería líder de una organización delictiva que operaba al margen de la ley en algunos sectores de Manta. Walter Fernando B., de 43 años de edad, alias Pecho Amarillo, el cual registra 8 detenciones como antecedentes anteriores por robo, tráfico ilícito y tenencia de armas, entre otros delitos. De igual manera, John Andrés B., de 25 años, registra 3 antecedentes por robo, tenencia de armas y asociación ilícita. Carlos Francisco B. registra 2 antecedentes. Las acciones también permitieron liberar a 2 personas que las tenían secuestradas y que estaban reportadas como desaparecidas. Ellos se encontraban en cautiverio en la casa donde aparentemente se escondía Walter B. Allí los tenían atados de pie y mano y con los ojos cubiertos, aparentemente para que no reconocieran a sus captores. Las víctimas fueron identificadas como Manuel A.C. y César M.A., quienes fueron puestos a buen recaudo por el bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los antisociales pedían altas sumas de dinero para liberarlos. Un monto aproximado de $40,000 para su liberación. La línea investigativa que está siguiendo la UNACE nos podrá determinar a qué grupo delictivo corresponde. En cuanto a las evidencias encontradas, la policía contabilizó 14 armas de fuego, entre armas cortas y armas largas, de las cuales son 11 pistolas, 9 milímetros, una subametralladora, 2 fusiles, un HK y un M4 de calibre 7.62 y 5.56, 7 granadas, 17 alimentadoras, 294 municiones. Todas estas armas de fuego fueron entregadas en cadena de custodia a las autoridades competentes, junto a los 14 sospechosos de terrorismo, para que se les realice la audiencia de flagrancia y sean puestos en prisión, mencionó la policía. Informó Marcelo Ruiz. Y en el Cantón San Vicente, en una capilla de cuerpo presente en el municipio, fue velada la alcaldesa Brigitte García. Se declararon 3 días de luto en la ciudad. Su sepelio está previsto para este martes. La mañana de este lunes, 25 de marzo del 2024, fue levantada una capilla ardiente en los exteriores del municipio de San Vicente, cantón del cual Brigitte García era su alcaldesa, y quien fue asesinada junto a su asesor de prensa la madrugada de este domingo 24 del mismo mes y año. Nos vamos el día de hoy a comprometer al acompañamiento hasta el sepelio que tenemos conocimiento que va a ser el día de mañana. Recalcar que fueron los obreros y funcionarios del cabildo local los encargados de realizar los preparativos de la capilla ardiente y cuyos restos permanecieron en dicho lugar hasta pasado el mediodía, donde cientos de ciudadanos que han lamentado lo ocurrido acompañaron a los familiares de la alcaldesa. Uno de los concejales realizó la petición de que este cantón tenga 3 días de luto. Es una propuesta mía, esperemos que los compañeros pues la cojan.
por el bienestar de San Vicente. Familiares cercanos al Oxisa han indicado que el sepelio de la ex alcaldesa de San Vicente está previsto para este martes 26 de marzo del 2024, el mismo que se realizará en su natal y turístico balneario de Canoa. Además, se conoció que el cuerpo del comunicador social Jairo Lor fue sepultado durante la tarde de este lunes 25 de marzo del 2024. Pese a ello, los familiares han evitado emitir pronunciamiento alguno sobre este lamentable hecho. Las malas noticias siguen cubriendo de luto al Cantón San Vicente. En horas recientes se hizo público el asesinato del esposo de una funcionaria de esta municipalidad, luego de que fuera baleado la noche del sábado 23 del mismo mes y año. Lamentablemente también tenemos información que ha sabido trabajar en el municipio, pero es un evento muy aparte al evento que tenemos hoy con la señora alcaldesa. La nueva víctima fue identificado como Carlos Espín, quien fue interceptado en el sector del Puente Alto, ubicado en la comunidad Briceño, perteneciente a la parroquia Canoa. Allí fue atacado por 3 presuntos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta, de los cuales uno de ellos le habría propinado disparos de arma de fuego para luego darse a la fuga, informó Marcelo Ruiz. Y el bloque de seguridad integrado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional logró la liberación en Manabí de 2 hombres que estaban secuestrados en Manta. Por este caso hay 10 personas detenidas. La operación esta vez estuvo a cargo del bloque de seguridad conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ellos llegaron hasta la Ciudadela La Pradera en Manta, donde se encontraban secuestradas 2 personas, quienes fueron puestos en libertad. Bueno, desde el día de ayer han estado secuestrados. En estos 2 allanamientos, el bloque de seguridad detuvo a más de 10 personas, quienes estarían implicados en actos ilícitos y temas de secuestro. Los uniformados inmovilizaron a los sospechosos para luego trasladarlos hasta los patios de la Policía Nacional. El levantamiento de todas las evidencias fue realizado por la Policía Judicial y dentro de todos los términos legales que implica realizar esta acción. Hay que indicar que en estos allanamientos se encontró gran cantidad de armas, entre ellas pistolas, revólver, municiones, explosivos, prendas de vestir y hasta documentos. Estas evidencias fueron entregadas en cadena de custodia a las autoridades competentes. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de esta operación, también se trasladaron hasta los diferentes sectores conflictivos, donde de manera simultánea retiraron a las personas por el toque de queda y revisaron vehículos sospechosos en los cantones de Pedernales, Puerto Viejo, Chone y Manta, informó Marcelo Ruiz. Revisamos información internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió un alto al fuego en la Franja de Gaza en los enfrentamientos entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes una resolución que pide el alto al fuego inmediato en Gaza. Tras 5 meses de guerra y varios llamamientos bloqueados, el texto fue aprobado entre aplausos por 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos. La resolución llama a un alto al fuego inmediato para el mes del Ramadán, que conduzca a una tregua duradera entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. This must be a turning point. Este tiene que ser un punto de quiebre. Esto tiene que marcar el final de este asalto, de las atrocidades en contra de nuestro pueblo. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU vinculó la tregua con la liberación de rehenes, en declaraciones posteriores a la votación. Esta resolución reconoce acertadamente que durante el mes de Ramadán debemos volver a comprometernos con la paz. Jamás puede hacerlo aceptando el acuerdo que hay sobre la mesa. El alto al fuego puede comenzar inmediatamente con la liberación del primer rehén. Así que debemos presionar a Hamas para que lo haga. Este es el único camino para garantizar un alto al fuego y la liberación de los rehenes, como todos hemos pedido hoy. Rusia y China habían vetado el viernes un proyecto de resolución propuesto por Estados Unidos que señalaba la necesidad de un cese inmediato de las hostilidades en Gaza y que vinculaba ese alto al fuego a la liberación de los rehenes capturados por Hamas el 7 de octubre, durante el ataque que desencadenó el actual conflicto. Hasta la semana pasada, Washington se había opuesto sistemáticamente al término alto al fuego en las resoluciones de la ONU y bloqueó 3 textos de este tipo.
Israel denunció que la abstención de Estados Unidos en la votación perjudica su ofensiva contra Hamás y los esfuerzos para liberar a los rehenes. Además, anunció la cancelación del viaje al país norteamericano de una delegación israelí para hablar sobre el proyecto de ofensiva contra Rafah. No tenemos derecho moral a detener la guerra mientras siga habiendo rehenes en Gaza. La falta de una victoria decisiva en Gaza puede acercarnos a una guerra en el norte. La Casa Blanca respondió que está muy decepcionada por la anulación, a la vez que aclaró que la abstención en la votación del lunes no representa un cambio de política. Por su parte, Hamás saludó el voto del Consejo de Seguridad y reafirmó su disposición a canjear rehenes por presos palestinos inmediatamente. La Federación Nacional de Jubilados pertenecientes al Ministerio de Educación esperan la definición del presupuesto general del Estado para que se ratifiquen los montos ya comprometidos para el pago de jubilaciones en este sector. Déjame decirte pues que el presupuesto, tú sabes que con el cambio de gobierno se lo mandó el 20 de febrero, hasta el 20 de marzo debía estar aprobado, definitivamente ya se debatió. La Asamblea no lo aprobó porque faltan recursos y no se ha tomado en cuenta los recursos del pago de la subida del 12 al 15% del IVA, que son más de $1.000 millones que no han ido en esa forma presupuestaria. Pero igual se va a hacer de vuelta al presidente de la República. El presidente de la República tiene la facultad de vetarla o aprobarla, o corregirla, porque la Asamblea está pidiendo que se corrija para que se ponga recursos para lo que es salud, porque vamos a tener problemas nuevamente de las medicinas, algo, un cuento de nunca acabar. Entonces vamos a esperar que pase en el transcurso de estos días. Lo que respecta al presupuesto de los jubilados, hay dentro de la proforma presupuestaria $230 millones, de los cuales pues 140 le pertenecen al Ministerio de Educación para el pago de los jubilados. Pero una vez que esté en este recurso, pues siempre se ha distribuido los 2 últimos años, ha sido la misma cantidad, 50 en efectivo y 50 en bonos. Los maestros necesitan aproximadamente unos 700, 800 millones de dólares para cancelar más de 14.000 que faltan. Ahí estamos lo que es la LUCET y estamos Código de Trabajo. Entrevista en TV Noticias. De regreso con ustedes y vamos a nuestro espacio de entrevista. Nos acompaña el doctor Erwin Bucheli esta noche, con quien vamos a dialogar un tema muy importante, como es la prevención de la enfermedad renal crónica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Tatiana, buenas noches. Bueno, muchas veces, no todos cometemos en su momento el error de acudir a un médico cuando ya tenemos la enfermedad y muy poco trabajamos en el tema de la prevención. ¿Qué poder hacer para poder llegar hasta una enfermedad crónica renal? Bueno, primero es importante mencionar que la enfermedad renal crónica es la segunda causa de muerte y discapacidad en nuestro país, y afecta a un número importante de personas. Cerca de 2 millones de ecuatorianos se ven afectados por esta condición. Y la enfermedad renal crónica significa la pérdida gradual de la función renal, de la función que tienen los riñones para depurar los desechos del organismo y procesar los líquidos. Entonces, es importante porque esta condición, esta enfermedad renal crónica, no da síntomas al inicio y normalmente los pacientes son diagnosticados en estadios avanzados. Por eso es importante hacer conciencia y aprovechar que estamos en marzo, que se celebra y se conmemora el Día Mundial, el 14 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Salud Renal. Por eso justamente es importante llevar este mensaje de prevención a la comunidad y a los médicos, sobre todo de atención primaria.
Doctor, pero ¿cómo podemos también hacer el llamado a la ciudadanía? A lo mejor hay síntomas que se presentan y que podemos echar de lado, alguna molestia, algún dolor, con el que incluso nos acostumbramos y decimos, no, es que a mí siempre me duele ahí, o yo siempre tengo eso, y tenemos estos síntomas y no hacemos caso a lo que nuestro cuerpo, también el llamado que nos está haciendo. ¿Hay los síntomas, doctores? Y si es así, ¿cuáles son? Sí, hay síntomas, pero que lamentablemente se presentan en estadios avanzados. Por ejemplo, vamos a encontrar pacientes que tienen hinchazón en las manos y en los pies, que presentan cuadros también de anemia, vómitos, pérdida de peso, presión arterial elevada, pero eso en estadios avanzados. Por eso es importante en las consultas que se realizan con los médicos de atención primaria que los médicos puedan evaluar dos parámetros que se hacen y se miren en la sangre, que es pedir un valor que se llama creatinina, y otro es medir la función renal en un examen sencillo realmente. Entonces, estos son exámenes que el médico de atención primaria en general, la comunidad médica, debe acostumbrarse a pedir de rutina para poder evaluar oportunamente la función renal. Y además considerar también que los pacientes que están más en riesgo son aquellos que tienen condiciones que se llaman preexistentes. Por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 2 y los pacientes con hipertensión arterial pueden desarrollar con más frecuencia enfermedad renal crónica. Por lo tanto, es importante que estos pacientes, este grupo de pacientes, estén en constante monitoreo de su función renal. Estos monitoreos, doctor, ¿hacia dónde los debemos dirigir? ¿Cuáles son los especialistas a los cuales debemos acudir? Sabemos que tenemos un sistema público bastante deplorable en cuanto al tema de la atención, en cuanto a especialistas, pero si podemos también poder acudir de forma externa a los médicos, ¿dónde podemos hacerlo? Bueno, esta es una condición que puede ser detectada oportunamente por cualquier nivel de atención. Incluso los médicos de atención primaria, como decía, que son los que reciben con mayor frecuencia a los pacientes en los primeros estadios, son los encargados de solicitar estas pruebas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en programas de educación médica continua. Estamos por iniciar en los primeros días de abril un curso de salud renal, justamente para actualizar los conocimientos de los médicos de atención primaria y en general de la comunidad médica, para que recuerde o se familiarice con estos exámenes y cómo detectar oportunamente a los pacientes que podrían tener ya riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces, de nuevo, son dos exámenes sencillos, el pedir una función de creatinina en sangre y también pedir unos exámenes en orina de función renal, son los que ayudarían a detectar oportunamente esta condición. Y luego, obviamente, si el estadio es más avanzado, habrá que sí derivarlo a un especialista, a un nefrólogo, pero la mayoría de médicos pueden detectar esta condición en estadios tempranos si se realizan estas pruebas. Por eso es que motivamos a la comunidad médica a que esté monitoreando de manera permanente en sus pacientes y también obviamente a la comunidad para que esté atenta, porque otra cosa que hay que considerar es que la comunidad, los pacientes, también tienen que llevar un estilo de vida saludable. Por ejemplo, la ingesta de sal o de sodio tiene que ser la moderada, la recomendada, que es máximo de 2 gramos al día. También hidratarse oportunamente, ir a los chequeos médicos y tener un estilo de vida saludable, cuidar el peso, cuidar la cifra de hipertensión arterial, que no se eleve y que si tiene ya esta condición sea tratada adecuadamente por cualquier médico. Incluso los médicos de atención primaria son los que con más frecuencia ven a este tipo de pacientes. Ustedes como también representantes de Boehringer Ingelheim, ¿cómo pueden también colaborar o cuál es el trabajo que están haciendo para poder también trabajar en toda esta prevención? Bueno, nosotros como una compañía de investigación y desarrollo volcada también a actividades de educación médica continua como Boehringer Ingelheim a nivel global, somos una compañía que se especializa en desarrollar fármacos innovadores y en también dar soporte a la comunidad médica para que actualice sus conocimientos. Estamos, como decía, iniciando en pocos días más un curso que tiene aval académico, aval de las principales sociedades científicas, que se enfoca en actualizar los conocimientos de los médicos, sobre todo los de atención primaria, para diagnosticar oportunamente un paciente con enfermedad renal crónica.
Además, también colaboramos con algunos procesos en los que facilitamos algunos exámenes de diagnóstico para que los pacientes puedan también recibir el diagnóstico adecuado y luego un tratamiento oportuno. Doctor, queremos agradecer esta noche algo más que usted quiera acotar, el llamado a la ciudadanía. Lo hemos hablado del tema de prevención, cómo hacerlo, cómo detectar a lo mejor los síntomas, pero algo más también que se nos esté pasando, doctor, que usted nos quiere informar. Bueno, hay realmente una interconexión de condiciones de enfermedades en las que hay, por ejemplo, pacientes con diabetes que también tienen enfermedad renal crónica. El paciente diabético también tiene hipertensión arterial, entonces están interconectadas. Es importante, por lo tanto, el ir a los chequeos frecuentes, el tener un monitoreo de todas estas condiciones y sobre todo llevar un estilo de vida saludable, ¿no? De nuevo, restricción en la dieta de sodio, bajar de peso, hidratarse oportunamente. También evitar automedicarse, porque hay ciertos tipos de fármacos que se conocen como antiinflamatorios que cuando tienen un uso prolongado y en cantidades exageradas también pueden causar daño a nivel renal. Entonces, todo este grupo de condiciones que se pueden controlar oportunamente, más un diagnóstico oportuno, nos van a ayudar a no tener pacientes que llegan en estadios terminales y que, como todos sabemos, cuando pasan ya esas etapas avanzadas, los únicos caminos que le quedan son la diálisis o el trasplante renal, que realmente son condiciones que ya afectan totalmente la calidad de vida de los pacientes y también afectan al sistema de salud por los altos costos que esto implica. Entonces, mejor tener un estilo de vida saludable, tratar de enlentecer este deterioro renal a través de fármacos innovadores que también están ya presentes en el país y que son útiles en este grupo de pacientes. Doctor, queremos agradecerle esta noche por su tiempo y también por compartir con nosotros este espacio. Con eso nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya estaremos de regreso con ustedes. Entrevista en TV Noticias. Telemática, esta noche también nos acompaña Irma Jara, ella es docente del Instituto Nacional de Altos Estudios. ¿Cómo está, Irma? Bienvenida. Buenas noches, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, algo muy importante y una propuesta que están manejando también, Irma, y es el caso del sistema de integridad institucional como una propuesta para poder erradicar la corrupción en el Ecuador. Cuéntanos cómo funcionaría esto. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, desde estamos discutiendo en el ámbito académico y de la sociedad civil la creación de un sistema nacional de integridad pública. La idea de este sistema es que podamos, en primer lugar, transversalizar esta temática de integridad pública como un compromiso de las instituciones. Y no hablamos solo de la función ejecutiva, sino de todas las funciones públicas, pero también todos los niveles de gobierno, y además la activación de la academia y la sociedad civil, no solamente como observadores, sino también como partes activas de este proceso para la creación de un sistema de integridad pública. Y es en ese marco que justamente el día de mañana vamos a hacer desde la Red de Expertos Anticorrupción un evento conversatorio de conferencias en el que discutiremos cuáles son los retos y desafíos para la creación de este Sistema Nacional de Integridad Pública. ¿Cuáles serían, Irma, esos pros y esos contras que tendríamos con este sistema? Muchas gracias. Pues mire, en primer lugar, los PRO vendrían siendo los resultados diferentes que se esperan conseguir de un sistema de integridad, ya que no estaríamos continuando únicamente con aquello que llamamos la lucha contra la corrupción, sino que estaríamos atacando las causas y las condiciones que de alguna manera propician el cometimiento de estos actos de corrupción. Entonces, a través de la integridad, nosotros lo que esperamos es que tal vez no en el corto, pero sí en el mediano y largo plazo, se eliminen estas causas que provocan la corrupción y de la mano de otras acciones de prevención, pero también de la lucha anticorrupción, podamos mejorar los índices que tenemos actualmente
de percepción de la corrupción, pero también ya de delitos cometidos al respecto. ¿Y cuáles serían los desafíos? Los desafíos es lograr esta articulación y coordinación de las diferentes entidades. El contexto político y el contexto de confianza hace muy complicado que finalmente logremos, digamos, en un muy corto plazo la sinergia. Sin embargo, estamos apuntando a estos principios de la administración, que son la coordinación y también la articulación basada también en la participación, y de esta manera lograr sobre la base de este tema que nos concilia a todos, lograr tener avances desde la formación, la capacitación, pero también la articulación de reconocimientos de entidades que están haciendo esfuerzos también en este tema de integridad. A diferencia de solamente la lucha contra la corrupción, la integridad desde su enfoque permite que se vayan conciliando más aliados más que opositores. ¿Cómo y con quién podrían trabajar también, Irma? Porque siempre es importante también, uno, contar con el apoyo y otro, contar con instituciones que puedan replicar situaciones como esta, y más aún Ecuador que tanto lo necesita. ¿Con quiénes podrían también unirse o quiénes podrían ser los actores que puedan estar de la mano para poder lograr ese objetivo? Gracias. En primer lugar, bueno, van a estar por la lógica las funciones del Estado. Nos referimos no solo a las funciones ejecutivas, legislativo, judicial, electoral y por supuesto la función de transparencia y control social, pero más allá de esto, aquellas asociaciones de los órganos descentralizados autónomos y también los diferentes niveles de órganos descentralizados autónomos, y que de hecho han comenzado a ser parte de un modelo nuevo desde hace un par de años que se refiere al Estado abierto. Desde esos principios del Estado abierto, que son la transparencia, la participación y la colaboración, ya podemos hacer un acercamiento a las demás funciones, pero también a los diferentes niveles de gobierno, y sin duda alguna la sociedad civil ha venido trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo y tiene mucho interés, al igual que la academia, de la mano, por supuesto, y soportados con la cooperación internacional. Entonces, la verdad es que el compromiso o el reto principal de la creación de un sistema nacional es que no se nos quede fuera nadie. Sí, que no se nos quede fuera nadie, porque lamentablemente el tema de la corrupción es un tema que está en diferentes ámbitos, no solamente en el público, también en el privado. Queremos agradecer esta noche a Irma por darnos a conocer este importante tema, por participar con nosotros, también por tu espacio, esperando pues que todo eso también tenga los resultados en las próximas semanas, los resultados que se quieren, y como lo decía y lo reitero, más aún cuando tanto lo necesita ese Ecuador por los diferentes casos de corrupción que se están ventilando y que también incluso afectan un poco la imagen a nivel internacional de nuestro país. Muchísimas gracias. Solamente al final recordarles que por favor estén pendientes. El día de mañana a las 5:30 vía Zoom vamos a realizar este conversatorio del cual van a salir algunas propuestas y será muy importante la participación. El enlace a esta reunión lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como en X. Gracias, Irma. Vamos a una pausa y ya volvemos. Con más noticias, el bloque de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional logró la liberación en Manabí de 2 hombres que estaban secuestrados en Manta. Vamos también con información internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió un alto al fuego en la Franja de Gaza. La comunidad se esfuerza por reconstruirse mientras se enfrenta el constante peligro de nuevos deslizamientos. La noche del 26 de marzo de 2023, miles de toneladas de tierra sepultaron casas y dejaron a la población sumida en el dolor. A pesar de los esfuerzos de los organismos de rescate durante meses, aún quedan cuerpos bajo los escombros recordando la tragedia que sacudió la región. En medio de la incertidumbre y la necesidad de reconstrucción, la UCI busca apoyo tanto nacional como internacional.
La Unión Europea ha destinado fondos significativos para proyectos de infraestructura como el nuevo sistema de agua potable. Sin embargo, las necesidades son vastas, con requerimientos adicionales para estabilizar el terreno y reconstruir viviendas. Mientras tanto, la comunidad se une en un esfuerzo colectivo para restaurar vías de comunicación y buscar soluciones temporales para sus necesidades más urgentes. A pesar de los esfuerzos locales, la ayuda del Estado ecuatoriano sigue siendo insuficiente y tardía. Promesas de financiamiento y proyectos de infraestructura aún no se han materializado, dejando a la UCI en un estado de vulnerabilidad continua. La falta de acceso a servicios básicos como el agua potable y saneamiento, así como la necesidad de una infraestructura más sólida, subrayan la urgencia de una respuesta efectiva por parte del gobierno central para garantizar la seguridad y el bienestar a lo largo de la comunidad. Es histórica para Puerto Viejo, para el Cádiz, porque se ha firmado la construcción de 2 puentes, el puente de aquí del centro de la ciudad y mi tan añorado puente Tobías Fernández del Cádiz, que tiene alrededor de 47 años, que ese puente histórico fue inaugurado por el presidente Jaime Roldós Aguilera, y ha aguantado todos los embates de la naturaleza. Se mantiene firme, pero está a su nivel muy bajo y es carros pequeños y una sola vía. Entonces, ese sueño que comenzó para mí en el 2019 con el economista Leonardo Orlando, la máxima autoridad y prefecto de Manabí, se ha hecho realidad. Y qué bueno que prefectura y alcaldía vayan cogidos de la mano con el magíster Javier Pincay, nuestro alcalde, que merece todo el apoyo nuestro, igual con el alcalde. Yo creo que todos los manavitas, todos los portovejenses debemos sentirnos alegres que 2 autoridades, las máximas autoridades de aquí del cantón, estén cogidos de la mano y saquen adelante a Puerto Viejo. Y la nota que veíamos era sobre los dirigentes del sector del Cádiz que calificaron de histórico el convenio entre la prefectura y el municipio para reconstruir el puente de esta zona. Habitantes del sector de la Alborada en Puerto Viejo denuncian que tuberías que pertenecen a la empresa de agua potable pasan por ese lugar y tienen fugas que están dañando vías locales. Es que por este lugar, por esta propiedad, pasan las tuberías que van a Manta, agua de Manta. Entonces, por aquí pasan agua cruda. Agua cruda. Sí, y pasan por aquí. Entonces yo tengo ya casi 3 meses, de diciembre reporté que hay un problema acá, como ustedes pueden ver, que se está, hay una fisura, está llenándose de agua todo esto. Y mi terror, así, disculpen la exageración, es porque hace unos años hubo un daño, un desacople aquí en la propiedad de Cesarito, y recuerden que fue perjudicado toda la ciudad del Paraíso. Entonces, esto, si no se soluciona, va a tener que dañar todas estas propiedades, mis propiedades y lo que va para abajo, porque esto es loma, ¿no? Entonces, yo quisiera, le hemos dicho, le hemos denunciado al señor gerente, por favor, atienda esto porque esto es prioridad, es una emergencia. A la señora alcaldesa, bueno, entonces las autoridades sí competentes tienen que tomar cartas en el asunto. Estamos esperando, mandaron la inspección, hicieron la inspección, pero no llegan a arreglar. Entonces, mire que esto puede perjudicar la vía que está recién hecha y están haciendo las cunetas. Entonces, si no tomamos la precaución debida, nosotros vamos a terminar mal. Y Estados Unidos confirmó que el expresidente Donald Trump irá a juicio este 15 de abril. Donald Trump volverá a enfrentar a la justicia.
Un juez de Nueva York decidió el lunes que el 15 de abril comience el juicio contra el expresidente de Estados Unidos y aspirante republicano para la Casa Blanca por el supuesto pago a una ex actriz porno a cambio de su silencio. Los abogados de Trump querían que el juicio, previsto para comenzar el lunes, se postergara por al menos 90 días. El juez ordenó que la selección del jurado comience el próximo mes, que es el primer paso del inicio del proceso. Este caso podría haberse tratado hace 3 años y medio. Ahora luchan por días porque quieren tratar de realizarlo durante las elecciones. Esto es interferencia electoral, es todo lo que es. Interferencia electoral, y es una desgracia, obviamente apelaremos. Es un caso de intimidación de votantes y de interferencia electoral, y no debería permitirse que ocurra. Será la primera vez que un expresidente de Estados Unidos se siente en el banquillo por una causa penal por el pago de $130,000 para comprar el silencio de la ex estrella porno Stormy Daniels antes de la elección presidencial de 2016. Trump habría tenido una relación con Daniels, pero él siempre lo ha negado. El exmandatario está acusado de haber imputado este pago a gastos legales y de ser declarado culpable podría enfrentarse a 4 años de cárcel. El lunes, el magnate de 77 años también tuvo una victoria ante la justicia, pues en un caso paralelo le redujeron significativamente la fianza que debe pagar por un juicio de fraude financiero. En lugar de $460 millones, ahora debe pagar 175 millones en un plazo de 10 días. El exmandatario enfrenta varios casos judiciales en plena campaña para enfrentar al presidente Joe Biden por la presidencia en noviembre. Con esa información llegamos a la parte final de nuestro informativo. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Televisión Manabita presentó TV Noticias, emisión estelar.